Hola a todos, mi nombre es Noé, bienvenidos a este video número 8 en el que veremos el tema del conditional match. El conditional match se usa para comparar una patrón con una expresión y si dicho patrón coincide con esa expresión, se va a ejecutar ese bloque. Es similar a lo que hemos visto anteriormente con if, elif, else. Un poco similar, pero vamos a ver ahorita por qué no es tan similar. Pero bueno, la sintaxis es la siguiente. Ponemos la palabra reservada match, después ponemos la expresión y después ponemos el patrón y el bloque que queremos que se ejecute si coincide el patrón con la expresión. Y bueno, así vamos poniendo los patrones abajo junto con su bloque. Y tenemos un ejemplo. Digamos que tenemos la variable nombre, entonces ponemos match nombre y aquí ponemos un patrón. Por ejemplo, le puse mi nombre, Noé. Y si coincide el valor del nombre con este string, pues se va a imprimir Noé. Y si no, pues ahora va a checar si es igual a Andy y pues imprime Andy. Después Bob, imprime Bob. Y si el patrón Alicia, el string Alicia coincide con lo que hay dentro del nombre, pues va a imprimir hola Alicia. Entonces, pues así es como funciona Match. Pero hay distintos tipos de patrones de match. El patrón ya vimos que es esto que ponemos aquí, pero hay diferentes tipos de patrones que podemos usar y son estos. Lo vamos a ver a continuación, a excepción de estos dos, que estos requieren explicación de otro tema, así que no los vamos a ver por el momento. Pero bueno, vamos a ver los demás. Vamos a ver el patrón constante y ya lo vimos en el primer ejemplo, pero de todas formas se los voy a explicar. El patrón constante es cuando el patrón es un valor primitivo o un valor literal. Y en pocas palabras, es cuando usamos un valor que tiene que ser de tipo string, de tipo int, de tipo float o booleano, que ya sabemos que es true o false. Entonces, estos valores se les llaman primitivos o literales. Y así de manera rápida, se le llaman literales porque cuando ustedes ven este valor, significa lo que está escrito. Entonces, si ven el 100 literalmente es 100, significa 100. Si ven zombie entre paréntesis, literalmente es un string. Si ven false, tal cual, literalmente es un valor booleano. Entonces, por eso se le llama valores literales. Y primitivos porque son los más básicos y los que ya vienen con el lenguaje de programación GDScript. Entonces, si ustedes usan este tipo de patrones, están usando patrones constantes, que sería básicamente lo que vimos aquí. Aquí, si se fijan, usamos un solo tipo, que es string, 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 string. Pero al final de cuentas es un valor primitivo tipo string. Entonces, este es el primer tipo que podemos usar, constante. Digo, no se tienen que aprender el nombre, nada más saber cómo hacerlo. Entonces veamos este ejemplo. Digamos que yo tengo la variable salud, que es la salud de mi jugador. Entonces yo le puedo asignar varios valores. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Entonces digamos que si yo le pongo el valor falso, quiere decir que mi jugador está muerto. Y game over, juego terminado. Si mi variable salud vale 100, quiere decir que la salud está al máximo. Si la variable salud es 50, quiere decir que está medio muerto. Si la variable es zombie, quiere decir que la salud está suspendida. Y se fijan, los cuatro son valores primitivos, valores literales, y a la vez son diferentes tipos, ¿no? Booleano, numérico, numérico y string. Entonces ya se explicó, ¿no? Que es un patrón constante. Ahora otro tipo de patrón es usar una variable como patrón. Y pues prácticamente es usar una variable aquí. En lugar de escribir tal cual el valor, ponemos una variable. Entonces, yo tengo tres variables y le hago match a poder actual. Poder actual ahorita vale volar. Entonces, aquí en el patrón pongo yo una variable. Entonces, si esta expresión coincide con este patrón, imprimo esto. Y prácticamente lo mismo. Aquí
Digamos que si tuviéramos unos lentes de rayos X, pues aquí diría volar, obviamente entre comillas, ¿no? Y aquí en poder diría volar, ¿no? Porque poder uno vale volar y poder 2 vale fuerte. Esto es como si tuviéramos unas lentes de rayos X, ¿no? Fuerte. Y entre comillas dobles cada cosa. Volar, volar. Entonces, ahora sí, ¿cuál se imprimiría? Pues imprimiría este, ¿no? Obviamente la ventaja de usar variables es que nosotros no tenemos que escribir directamente el valor y además que pueden ir cambiando este. A lo mejor durante mi juego quiero que mi poder uno no sea volar, sino que sea brincar. Entonces yo puedo cambiar este y automáticamente se va a cambiar aquí. Entonces es la ventaja de usar variables. Entonces esta es una forma en la que pueden usar match. Vamos a ver otra. El patrón wildcard o wildcard en español significa comodín. Esto se representa con el guión bajo y prácticamente es como que la opción por defecto. Si ningún patrón coincidió, no coincidió Noé, Andy, Bob o Lisa, si ninguno coincidió, se va a ejecutar este, el comodín. Entonces, si yo le puse de nombre, no sé, Roberto, entonces no coincide, no coincide, no coincide, coincide, y pues entonces se va a ejecutar este. Aquí lo importante es que los patrones se fijan, se ejecutan cronológicamente. Primero este, luego este, luego este, luego este y al final este. Entonces, por eso es importante poner el de guión bajo hasta el final, porque si ponemos el guión bajo al inicio, pues se va a imprimir primero, digo, se va a ejecutar eso, se va a ejecutar este, porque pues dice, un guión bajo, pues yo coincido porque guión bajo significa cualquier cosa. Entonces, por eso es importante ponerlo hasta el final, porque coincide este patrón con cualquier valor. Ahorita lo vamos a ver de todas formas, prácticamente. El patrón vinculante o en inglés binding pattern. Esto es similar al del comodín, al del guión bajo, respecto a que cacha cualquier cosa. Pero la diferencia es que eso que cacha lo asigna a una variable. Entonces, la sintaxis es así, ponemos var y el nombre de una variable a la que queremos que se le asigne ese valor. Entonces, si digamos que yo escribo aquí el nombre, no sé, ¿qué será bueno? Ignacio, ¿no? Entonces, checo no coincide, no coincide, no coincide, no coincide. Pero aquí usé el patrón vinculante. Entonces, Ignacio se va a asignar a esta variable y ahora va a imprimir hola, Ignacio. Entonces, es una de las formas en las que podemos usar match también. O igual podremos ponerle hola, usuario nuevo, ¿no? Algo así. Y ya ese usuario nuevo, podría ser un ejemplo, ¿no? También, digamos que yo estoy, ya ven que en algunos juegos, no sé si recientes, pero me acuerdo que creo que en Metal Slug, algo así, ya cuando acababas o cuando te morías, al final podrías escribir tu nombre y creo que aparecían los puntos, ¿no? Que juntaste. Entonces, podríamos hacer eso, una base de datos en la que tengamos los usuarios y los puntos que tuvieron, los puntos máximos. Entonces, si el usuario escribe un nombre que ya existe, pues nada más actualizamos los puntos que obtuvo. Pero si el nombre del usuario no existe en mi base de datos, pues tenemos que crearlo, ¿no? Entonces creamos un var nuevo usuario y pues ya le ponemos sus puntos. Ese podría ser un caso, ¿no? En el que pudiéramos usar este binding pattern. Después, patrones múltiples. Aquí me equivoqué. Me lo corrijo una vez. Múltiples. Eso se refiere a que podemos usar varios patrones para un mismo bloque y nada más le ponemos, separamos cada patrón por una coma. Entonces, aquí ponemos nombre y si el nombre es Noé o el nombre es Bob, le ponemos Hola Rey. Y después, si el nombre es Alicia o el nombre es Andy, ponemos Hola Reina. Entonces, con que cumpla uno de los dos patrones, incluso pudiera poner más, ¿no? A lo mejor pongo, ahora sí, Roberto. Ahorita pongo las comillas. Si se fijan, estas comillas de aquí son diferentes. Entonces, las que tenemos que usar son las que son así como verticales. Entonces,
Si ustedes un día se encuentran un código con estas que son como dobladitas, pues esas no son las correctas, son las verticales. Pero bueno, puedo poner varios patrones acá, coma, patrón, así seguidos. Y solamente se tiene que coincidir uno y se va a ejecutar el bloque. Entonces, es una forma en la que podemos usar también match. Y al final puse, si se fijan, el vinculante. Pero bueno, como este nos dé ese ejemplo, se lo voy a quitar. Ahí está. Y bueno, si ustedes quieren aprender más sobre Match, les voy a dejar estos dos links en los comentarios. Pero por el momento vámonos a GDScript y vamos a ver en acción esos ejemplos. Voy a empezar por el constante. Lo voy a copiar de una vez para no tardarme tanto. Entonces, le doy control V para copiar. Y Match, esto tiene que estar con una tabulación. Ahorita lo acomodo y ustedes lo copian. Var salud igual a falso, ¿no? Creo que era un valor. Entonces me marca un error. Ya no me lo marca. Entonces ya está bien. Entonces, primero que nada, la indentación, que ya vimos que es la tabulación esta. Entonces, todo lo que esté dentro de init tiene que tener una tabulación. Entonces ya, cumplimos con eso. Y todo lo que esté dentro de match también tiene que tener una tabulación. Entonces, tabulación, 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 tabulación. Y cada patrón, su bloque también debe tener una tabulación. Entonces, este bloque así sabemos que pertenece a este patrón, porque tiene aquí una tabulación. Entonces, es importante eso. Pero bueno, vamos a explicar ya. Primero tenemos este tipo de match que es con constante, que se llama match constante, ¿no? Y es usando valores literales. Y bueno, ya lo vimos. Vamos a guardar aquí y después voy a ejecutar y vamos a ver qué nos muestra, ¿no? Entonces nos dice muerto game over. Vamos a ver por qué nos dijo eso. El valor de salud era falso, entonces entra match salud, falso. Pues bueno, imprime esto, muerto game over. Y lo demás pues ya se ignora. Entonces vamos ahora a ver el comodín. Vamos a ponerle guión bajo, print. ah, Vamos a ponerle patrón desconocido. Y lo imprimimos, ¿no? A la salud. Digamos que en la salud yo le puse un valor que es inmortal. Vamos a ver qué nos dice, qué pasa cuando ejecutamos. Aquí ya falta un espacio, pero bueno. Guardo, vuelvo a ejecutar y ahora sí ya no. Entonces, el valor de salud es inmortal, entra match, no coincide, no coincide, no coincide, no coincide y se va al comodín. Entonces, en el comodín entra todo. Entonces va a imprimir esto. Patrón desconocido y el valor salud. Entonces ahí lo tenemos. Y vamos a ver qué pasa, nada más por curiosidad. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos al inicio? Entonces, guardo, vuelvo a ejecutar y nos vuelvo a poner patrón desconocido inmortal. En este caso no se ve tanto lo que les quería mostrar, pero ¿qué pasa si yo le pongo false? Aquí, pues esperaríamos que imprimiera esto, ¿no? Muerto, game over. Pero vamos a ver qué pasa. Y nos pone patrón desconocido false. Y es porque les comentaba que el patrón de comodín eh, cacha o atrapa cualquier valor. Entonces, por eso es importante que pongamos este valor al final, porque como cacha cualquier valor, pues si lo ponemos al inicio, pues va a cachar luego, luego. Entonces, por eso es importante ponerlo al final. Pero bueno, vamos a ver ahora el de vinculante, creo que era. Var, eh, otro valor. Entonces, aquí declaro una variable que se llame otro valor y la asigno. Entonces, la voy a mostrar aquí. Otro valor. Lo voy a poner así como una flecha, ¿no? Una flecha y que me muestre el valor. Entonces, obviamente aquí false.
Si vale false, pues me va a imprimir esto, ¿no? Pero como quiero que llegue al final, vamos a ponerle otro valor. Quizá inmortal, pues ya lo usamos. ¿Qué sería bueno? Lo que sea, ¿no? Gato. Entonces, gato no coincide con esto, no coincide con esto, no coincide con esto, no coincide con esto. Entonces, llega a este y recordamos que este es similar al del guión bajo, el del comodín. Entonces, cacha cualquier valor y lo asigna a esta variable. Entonces, ejecuto y me pone una flechita gato. Y pues ya vimos que esta es otra forma de usar match. La última, que era con múltiples, ¿no? Digamos que 50, eh, que será bueno, 60 y 30, ¿no? Si mi salud vale 50, 60 o 30, está medio muerto, al menos para mi juego. Entonces le voy a poner, ¿qué será bueno? Sí, pues el 30, ¿no? Ejecuto de nuevo y medio muerto. Ahí está. Ahora, esto son opciones, ¿eh? No significa que de 30 a 60. Porque si yo le pongo, por ejemplo, 30 y... me le borro 32, no se va a imprimir esto, ¿eh? Porque estos son opciones. No significa que es de 30 a 60. Y para que vean, vamos a ejecutar. Entonces, si se fijan, me puso la flechita y 32. Entonces, quiere decir que llegó a este. Porque vamos a ver, 32 no coincide. No coincide, no coincide con 50, no coincide con 60, no coincide con 30. Entonces ahora me bajo. No coincide con zombie. Y este pues cacha todo. Entonces lo asigno aquí y imprimo su bloque. Por eso. Entonces nada más, finalmente, esto no es un rango, son opciones que tienen que ser exactas. Entonces, recuerda nada más eso. Y con eso ya finalizamos este video. Estamos viendo bastante teoría. Estoy tratando de hacerlo un poco práctico, pero pues bueno, esto va a ser importante para cuando ya empecemos a hacer videojuegos ahora sí, acá en el editor. Y por el momento es todo. Cualquier duda, me la dejan en los comentarios. Chao.